El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Now in a time of computers, and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes, yes. Al amanecer del sábado, a las 4:15 de la mañana, yo estaba atento a todas las noticias referentes a este conflicto del Golfo Pérsico. Y en el canal 11 estaban dando con todo detalle todo lo que acontecía. Y a esa hora, un periodista que está en Tel Aviv, en Israel, anunciaba que misiles iraquíes habían atestado golpes a Tel Aviv. Minutos más tarde, descubrieron de que esos misiles, solamente cargas convencionales, no tenían armas químicas. Él pudo salir a esa hora y ahí mismo relataba en vivo y directo y decía: aquí ya se habla de un milagro. Yo no sé cómo llamarle. Para mí, yo creo que es casualidad. El daño material, el daño físico es enorme, pero no hay un solo muerto. El Señor está velando por su pueblo. Y de ese modo, el Señor está cuidando a un pueblo que está siendo recogido de entre las naciones, a un pueblo recogido de la tierra del norte y de todas las otras partes de la tierra. Miles de judíos están retornando a Israel. Vivimos los últimos días y nosotros vemos que el día 2 de agosto del año pasado, 2 de agosto de 1990, Irak, en la palabra Babilonia, invadió lo que hoy llamamos Kuwait. Todas las naciones renegaron, todas las naciones chillaron, en otras palabras, ante la actitud de Irak y su presidente Saddam Hussein. Aquí tenemos un despacho de prensa del 3 de agosto que en grandes titulares dice: Irak anexó Kuwait a su territorio. Bagdad será la capital del Estado unificado. La ONU, o la Organización de las Naciones Unidas, declarará nula y sin efecto la agresión. Agresión iraquí a Kuwait es una acción indignante y brutal que no puede quedar sin respuesta. George Bush, presidente de los Estados Unidos. De ese modo, el mundo reaccionaba ante la agresión iraquí al pequeño estado de Kuwait, en el cual está la mayor cantidad de reservas petrolíferas del mundo. Reservas petrolíferas para abastecer al mundo. Ahí nosotros vemos que el Dios Todopoderoso está haciendo cumplir su palabra. Y vemos de que Estados Unidos, cuando ocurrió esa agresión, pedía asfixiar económicamente a Irak. Aquí vemos otro despacho de prensa del viernes 3 de agosto de 1990. Y no solamente estaba Estados Unidos, también Europa reaccionaba. Europa congela fondos iraquíes. 17 árabes, dice, fueron libertados en Kuwait. Los árabes también reaccionaban ante esa agresión. Europa, Estados Unidos y en realidad todas las naciones. Aquí en otro despacho de prensa podemos ver: Estados Unidos envía tropas y aviones de guerra al Medio Oriente para proteger a Arabia Saudita. Se temía un ataque de Irak a Arabia Saudita para que Irak
justamente tome el control total del petróleo en el Medio Oriente. Estados Unidos quería evitarlo. Estados Unidos tenía sus intereses. Luego tenemos otros despachos de prensa. El rey Hussein de Jordania hablaba hace un poco tiempo atrás de un peligro de una tercera guerra mundial. El rey de Jordania también hablaba acerca de una tercera guerra mundial. Por otro lado, en otro despacho leemos: alianza contra Irak, una torre de Babel. Ahí en el periódico habla de las raíces históricas de Irak que se remontan hasta Babel. Ahí fue el lugar donde se erigió la Torre de Babel, el observatorio astrológico. Recordemos que Babilonia es la cuna de la astrología, que hoy en día está cobrando cada vez más auge, porque vivimos los últimos días. Luego tenemos otro despacho de prensa. La URSS abre las puertas al uso de fuerza en el Golfo Pérsico. Era lo único que faltaba. La URSS, los Estados Unidos, no solamente podemos mencionar a ellos, tenemos también que el Japón estaba de acuerdo y se emitió una resolución de todas las naciones reunidas, lo que hoy en día conocemos como la ONU, las Naciones Unidas. Y de ese modo ya se levantaba esa bandera en alto, en ese alto monte, en ese foro de las naciones, en el cual se habla acerca de la paz y de la guerra, de la alimentación, de la economía, de la política del mundo. En ese foro se hablaba: alzad bandera, alzad la voz contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra Irak y su ejército, aquellos que habían invadido Kuwait y estaban por invadir Arabia Saudita. Alzad la voz contra ellos. Y de ese modo, durante todo este tiempo, el mundo ha estado viviendo en ascuas, afligido, angustiado, temeroso, por temor a una guerra en el Golfo Pérsico, en Babilonia, en Irak, en Mesopotamia, en la tierra de Sinar, en la tierra de Nimrod. Y de ese modo vemos que hace unos días terminó el plazo que dio las Naciones Unidas. En otras palabras, que dieron las Naciones Reunidas a Babilonia para que deje el estado de Kuwait. Y venció el plazo y todas las fuerzas aliadas invadieron Irak. Invadieron, en otras palabras, en forma aérea. Bagdad y todos los centros, objetivos militares, fueron asolados por la fuerza aérea de las naciones aliadas. Todas las naciones indignadas por ese hecho tan abrumador que se efectuó el 2 de agosto de 1990. Ha estallado esa guerra. Y aquí en la palabra nos dice que Israel, el pueblo que se alegra con la gloria, el pueblo consagrado, los valientes del Dios Todopoderoso, son llamados a esta guerra. Vemos hoy día que Israel, por la presión de los Estados Unidos y de las naciones, no está entrando en guerra. Vemos hoy día que hubo un nuevo ataque con misiles Scud-B por parte de Irak. No sabemos cuánto tiempo ha de aguantar Israel, sobre todo si Irak ataca con armas químicas, armas de destrucción masiva. Aquí en los periódicos, en un artículo del 30 de septiembre del 90, dice: habrá respuesta nuclear si Irak utiliza armas químicas. De ese modo que ya las naciones están prestas a utilizar armas nucleares si Irak utiliza armas químicas.
Y no solamente vemos las naciones aliadas bien armadas con armas nucleares, sino también tenemos que el Estado judío, el Estado de Israel, es la sexta potencia nuclear en el mundo y tiene actualmente 200 misiles con cabezas nucleares. Israel ha prometido una contraofensiva devastadora si Irak ataca con armas químicas, con armas de destrucción masiva. Aquí vemos en un periódico de la ciudad de La Paz, en que dice: Irak advierte que puede sumir al mundo en la oscuridad. Y dice: el Consejo Revolucionario amenaza que librará una guerra total y señala que Estados Unidos debe darse cuenta que está empujando a la región del Golfo, al mundo entero, al borde de un abismo sin fondo, desde el que no se verá la luz en docenas de años. Aquí Irak amenaza con emplear armas destructivas, armas de destrucción masiva. De ese modo, todas las naciones se reunieron. Los países árabes impacientes y divididos ante la posición iraquí, dice en este despacho de prensa del periódico El Diario. Esta guerra la han llamado la guerra más publicitada, más informada de todos los tiempos de la humanidad, de toda la historia de la humanidad. Todos hablan crónica de una guerra anunciada, crónica de una guerra publicitada. Esta guerra ha sido publicitada de tal modo que ha dado paso por paso el movimiento de tropas de todas las naciones que se han reunido para combatir contra Irak. Todo se ha llevado a cabo como está escrito aquí. Por tierra, por aire, por mar, han llegado las tropas con todo su armamento de diferentes partes del mundo. Pero no solamente reinos menciona la palabra, sino también habla de naciones reunidas, naciones unidas, alianzas humanas, todas ellas para combatir contra Irak, contra la tierra de Sinai. Vemos nosotros que estos pueblos, estas naciones, como dice el versículo 5, vienen de lejana tierra. ¿A dónde? A Babilonia, a Irak, a la tierra de Sinai. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Estados Unidos está lejísimos de Irak. Del mismo modo podemos hablar de otras naciones como el Canadá, de otras naciones como las naciones europeas, de los confines de los cielos, de lejana tierra, dice la palabra. Yahvé y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Sinai, la tierra de Babilonia, Mesopotamia, Irak. Estos ejércitos son instrumentos de la ira del Dios Todopoderoso. El Señor utiliza sus instrumentos para que se lleve a cabo, para que se cumpla la palabra del Dios Todopoderoso, para que se cumpla su palabra. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y el cielo está pasando. El cielo está pasando. Los cielos se están desvaneciendo como humo con el desvanecimiento de la capa de ozono. La tierra está pasando. La tierra está enferma. La tierra está contaminada. La tierra está sufriendo un desastre ecológico ya profetizado por Isaías en el capítulo 24 y en el capítulo 51 y en tantos otros capítulos que nos habla acerca de la contaminación de la tierra y del problema ecológico en los últimos días. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Es la palabra que se está cumpliendo hoy en día. Estruendo de naciones reunidas. Naciones reunidas. Sí, naciones unidas.
todas las naciones, de lejanas tierras, de los confines de los cielos, se han unido allí en un alto monte, en ese foro alto de todas las naciones, en la sede de las Naciones Unidas. Allí todas se reunieron y ahí dieron el visto bueno para utilizar la fuerza contra Irak. Naciones reunidas. De ese modo que la palabra nos habla de este conflicto en el Golfo Pérsico, de ese conflicto en Babilonia, en Irak. Por eso estamos nosotros aquí, porque estamos comprendiendo la palabra. Cada vez nos damos cuenta de que su venida está más cerca. Para nosotros es bendición. Para todos aquellos que vivan en el Espíritu, para todos aquellos que se hayan arrepentido de sus pecados, el Señor promete bendición. El Señor promete arrebatar a su pueblo. Y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con aquellos que resucitaron primero, aquellos que resucitaron en Cristo, y nos encontraremos con el Señor en el aire. Esa es la voluntad del Dios Todopoderoso. Porque dentro de poco tiempo todo el juicio de Dios ha de caer sobre esta humanidad de pecado.